Señor amado, te damos a ti las gracias por esta noche, donde tú nos traes, Señor, a escuchar tu palabra. Gracias por el alimento que tú has preparado. Te agradecemos, Señor, por todas aquellas cosas que tú envías a nuestra vida para que tu testimonio sea formado. Gracias porque nos haces testigos de tu misericordia, tú nos alcanzas y nos muestras, Señor, tu mano poderosa sobre toda adversidad. Tus hijos son levantados, Señor, para la gloria de tu reino. Gracias por todos los hermanos que se están añadiendo. Gracias también por aquellos que nos escuchan a través de la radio y que desde el lugar donde se encuentran oran a ti, Señor, y reciben respuesta. Gracias por aquellos hermanos que están en camino, también tráelos tú con bien. Y te pedimos, Padre, que tú abras nuestros corazones, nos des entendimiento, discernimiento de las cosas espirituales y que seamos toda vez, Señor, en todo tiempo llenos completamente de ti. En el nombre de tu Hijo, Yeshua Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, hoy quiero empezar contando algunas cosas, explicando algo muy importante, pues realmente tiene que ver con todo lo que hemos hablado, pero es un evento, mejor dicho, es un tema que ha sucedido, que tiene mucho que ver con el discipulado, que tiene que ver con el entendimiento espiritual de las cosas. Les contaré que el día de hoy he ido a un centro, un lugar donde ayudan a las personas ayudan a los niños que tienen síndrome de Down. Este es uno de los casos que requiere una respuesta espiritual muy precisa. Y entonces, ¿qué sucede? Les cuento. En este centro, que es dirigido por personas que son creyentes, creen en Dios y quieren hacer lo mejor para los niños y para los padres. Pero estuvieron así mucho tiempo. Primero fue manejado por unos alemanes y después pasó a manos de los hermanos que ahora están a cargo, de la hermana que está a cargo ahora. Y ellos se han querido entender de qué manera podrían ellos ayudar más profundamente tanto a los niños como a los padres para entender por qué es que un niño viene así al mundo. ¿Cuál es la razón por la que les ha tocado una persona especial, un niño especial así en sus vidas? Entonces, esa es una pregunta que tienen los padres, pero también los que enseñan quieren la respuesta para darla, ¿no? Porque dicen, ¿qué decimos nosotros? Entonces acá hay varias cosas que hay que comprender y hoy día que conversaba con ellas y les daba respuesta, ellos han entendido que ha sido Dios quien ha hecho nuestro encuentro. Porque no solamente han recibido respuestas, sino a partir de hoy nos han pedido que nosotros les ayudemos en la parte espiritual, de tal manera que no solamente todo el personal que trabaja ahí sea alimentado por la palabra de Dios, sino también los padres de familia, las familias enteras. Entonces ahí hay un campo hermoso para trabajar y para llevar el Evangelio a esos lugares, ¿no? Entonces les voy a empezar a contar un poco cuál era el pensamiento y cuál era la respuesta que el Señor tenía para ellos, para que ustedes estén preparados a entender cómo se mueven estas cosas y lo puedan comprender y además sean partícipes en llevar la palabra a estos lugares, ¿no? Primero que les vamos a contar, o les tuve que hablar, es referente a por qué es que un niño viene bajo esa condición. Entonces, lo que les expliqué, ellos no lo tenían, no lo conocían, nadie les había enseñado respecto a los niños con síndrome de Down. Entonces, primero les expliqué lo siguiente, les expliqué que el hombre está viviendo bajo maldición. Y hay un versículo específico en la Biblia
que habla sin hablar de la enfermedad. ¿Ya? Que habla sin hablar literalmente, pero dentro de este versículo están todas las enfermedades. ¿Ya? Absolutamente todas. Primero explicarles esto. El hombre con Dios, cuando el hombre está en el Edén con Dios, no enferma. Es imposible. Pero el hombre enferma cuando se separa de Dios. Por ende, todas las enfermedades tienen un solo origen. Es espiritual y viene de la separación del hombre con Dios. Ahora, si bien es cierto, el pecado que luego viene de Adán y pasa a todos los hombres, afecta el cuerpo humano, también es verdad que algunas personas son afectadas de mayor manera que otras personas, como en el caso del síndrome de Down. Las personas dicen ahí, pero está bien que el mundo esté bajo maldición, yo puedo entender eso, pero ¿por qué se tiene que dar así? ¿No? De esta manera con mi hijo o con estos niños. El versículo al que me estoy refiriendo está en Génesis 3:17 en adelante, pero ahí está el versículo que dice esto: con dolor comerás el fruto de la tierra. Este detalle es importante mirarlo a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque el dolor produce sufrimiento. Y que yo vaya a comer de la tierra, que yo vaya a comer, y yo para vivir tengo que comer, que mi vida esté relacionada, que mis actividades estén relacionadas al sufrimiento, también albergan una enseñanza, la enseñanza de que yo enfermo, por eso también sufro. No es como en el Edén, acuérdense ustedes, cuando Dios hace las cosas, el hombre no tiene que trabajar por el alimento está. Su trabajo es distinto, su trabajo es espiritual. El trabajo del hombre en el Edén es un trabajo espiritual. Él tiene que nombrar a los animales, a la creación, junto con Dios. Es un trabajo espiritual, no es un trabajo físico. Él tiene que cuidar el Edén, por supuesto, pero no es el mismo cuidado que haría, por ejemplo, un jardinero o alguien de ese tipo. Ni tampoco él tiene que sembrar, los árboles producen. Es una tierra bendecida. Yo recuerdo cuando pasaba por la selva, por ciertos lugares, cuando estaba de viaje, había fruta tirada en el suelo que caía madura de los árboles. Y yo decía, y esta fruta nadie la recoge, no la mete en una caja, ni la lleva a ningún sitio a vender. Me ponía a pensar, y había tanta fruta, y yo me sentía así, miren, abría la fruta, la comía y no me salía, esta de repente no me tocó tan buena, pero empezaba a comer y de repente decía, está más o menos. El primer día me comía así la fruta, pero el siguiente día había tanto que yo agarraba, ahora está así. Había tanto, yo decía, la tierra produce. En ciertos lugares produce así. Cada vez es más difícil que eso suceda, ¿verdad? Pero en esos lugares donde estaba, producía la tierra así. Ahora, miren, esta enfermedad, o mejor dicho, estas enfermedades, vienen al hombre como en dos facetas. Primero, van a atacar, ¿qué es lo que van a atacar primero? Primero van a afectar su cuerpo. Su cuerpo va a ser afectado. Pero no solamente va a ser afectado su cuerpo, hay enfermedades que afectan también la mente, ¿no? Hay personas que van a sufrir diferentes tipos de trastornos. Pero acá, en un niño de síndrome de Down, pasan muchas cosas.
No solamente está afectado el cuerpo porque la motricidad y todas las cosas están alteradas, sino también su capacidad de atención, la mente, etc. Muchas cosas hay. Entonces, cuando hablé con las hermanas, les expliqué lo siguiente. Les dije, primero, Dios permite que un niño así venga a la tierra porque esto que la gente juzga, este tema que la gente juzga, el hecho de que haya venido un niño, juzga como algo terrible, es algo que Dios mismo ha permitido. Y este niño es resguardado por Dios de desarrollar la maldad del hombre. Y yo no lo sabía. No lo sabía. Dios resguarda a estos niños de desarrollar la maldad que va a tener el hombre. Y les deja una mente inocente, una mente de niño. Los conserva así. Ahora, este niño que está así, no es así, no será así el día de la resurrección, ni será así el día de la tierra nueva, cuando los justos la habiten. No será así, será una persona normal porque su espíritu es hecho en Dios, hecho por el mismo Mesías, eso dice la Escritura, hechura suya somos. Pero entonces, ¿por qué es así aquí? Porque Dios le envía una bendición a esa familia. Y le voy a decir por qué es una bendición un niño con síndrome de Down. La gente dice, wow, qué terrible, eso que no me pase. Se hacen todo tipo de pruebas, se hacen todo tipo de análisis porque no quieren que eso venga a su vida. Pero hay algo más ahí. La persona, el niño que viene con ese síndrome, hace algo por ellos, por la casa. ¿Saben qué hace? Detiene el plan de la familia. Lo para. ¡Pum! Tu plan no sigue. Y esto es lo que más odian las personas. Entonces algunas personas dicen, no puede ser, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué maldición? ¿Qué es esto? Es una maldición. ¿Qué estamos haciendo? Esto nos ha pasado por nuestros abuelos. Esto ha pasado porque somos malos. Dios nos está juzgando y mil cosas más. Pero no comprende que Dios ha preservado del mal a esta persona. Ahí. Pero no solo eso, sino que estas personas tienen una oportunidad. Ahora que ven a su hijo así, en esas condiciones, ahora sus corazones están buscando una respuesta. Primero van a ir a la ciencia, pero la ciencia tiene una respuesta limitada. Les va a decir, síndrome de Down, se acabó. Lo que tienes que hacer acá es estimulación, patatín, patatá y esto. Pero esa respuesta no va a llenar el corazón de los padres. Así que los padres en medio de esto van a buscar otras cosas. Y entre estas cosas van a encontrar lo espiritual y verdadero que es a Dios. Entonces acá pasan varias cosas que hay que entender, que ocurría en ese centro. Primero es cómo estamos tratando verdaderamente a los niños, porque los niños son discípulos. Los niños que tienen síndrome de Down son discípulos. Ellos no van a demostrar la atención de una persona o de un niño normal, no lo van a hacer. Sin embargo, su espíritu tiene la misma necesidad del Mesías, la misma necesidad. Los padres están normales, pero para Dios son anormales, igual que cualquier otro ser humano que no tiene a Dios. ¿No es cierto? Lo que el hombre llama normal, lo que el hombre se explica como normal, en el mundo espiritual es anormal. Así es. Por ejemplo, ellos pueden estar muy seguros en un momento y decir, bueno, tenemos todo, nos hemos conocido, nos casamos, nos espera la felicidad y ¡pum! Viene el niño con síndrome de Down. Y entonces dice, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lidiamos? Ahora quédate tú, no, ponlo en este centro, no, tú tienes que quedarte, no, que es tu culpa, pues son tus genes, no, son los tuyos y así sucesivamente. Entonces es un problema hasta que encuentran a Dios. Ahora, ellos necesitan evangelio, necesitan la palabra, necesitan la verdad. Los niños, pero también lo necesita la familia entera, ¿no? Los padres sobre todo. Entonces ahí viene otro universo que hay que comprender. El niño solo no es,
Los padres solos no son, es la casa. ¿Te das cuenta? Cambia. Si ustedes supieran esto que les voy a decir, ¿qué pensarían? Dios sabe y conoce que algunas personas van a ir contra Dios cuando crezcan. Y Dios los ama tanto que a veces los preserva. Sino que nosotros no entendemos eso, no comprendemos eso. Lo miramos solamente desde el punto de vista físico. Y desde el punto de vista físico es una desgracia, es una normalidad. ¿No? No tiene sentido. Es una maldición. Y si bien es cierto, esto afecta, es decir, la normalidad o rompe la normalidad, hay algo espiritual que conecta luego a la familia y la hace normal para Dios. Y ese es Cristo. Ese es el Mesías en la familia. Eso es. Entonces acá viene la cosa. Los padres llegan a pensar que el niño, como es un problema, necesita otro tipo de atención. Entonces lo delegan a especialistas, en este caso tus hermanos u otros, los delegan. Pero cuando los especialistas toman al niño, los especialistas tratan de corregir la conducta para volver a este niño una persona normal. Vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Pero una persona normal para Dios es una persona no normal, anormal, ¿verdad? No es una persona normal, porque una persona sin Dios no puede ser una persona normal. Ese es el tema. Ahora, mire bien lo que sucede. Como afecta a la casa, este no es un tema de un hijo rebelde que se va. Este no se va a ir. ¿Se da cuenta? No puede decir, vete. No se va a ir. Es una crueldad dejarlo. No puede dejarlo. Ahora, lo deja en el centro le enseña cosas, pero no resuelve el problema de la casa. Porque el problema no es el niño, el problema está en la casa completamente. La solución tiene que venir a la casa. Y entonces esto es una forma, este niño es una forma de evangelismo. Es una forma en que Dios dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si tú oyes mi voz y abres, yo entraré y cenaré contigo, vida nueva. Eso es. Esta es una forma que Dios usa para evangelizar. Ahora, miren, hay otras cosas más que debemos nosotros mirar con atención del mundo espiritual. Estos niños son subestimados y la gente no mira el espíritu, sino su falta de concentración. No mira lo espiritual, sino su falta de inteligencia. Dios, si quiere, puede hacer a un hombre el más sabio de la tierra. Lo hizo con Salomón, ¿verdad? Solamente porque él le plació hacerlo. Dios puede crear de la nada un cerebro nuevo. Dios puede hacer esas cosas. Sí, las puede hacer. Pero la gente no mira lo espiritual, por ende eso está vedado para ellos. Cuando miran lo físico, entonces dicen, este es un producto malogrado. Y se hace pesar. Pero el tema es ahí. Ese es el problema. Así a ti se te malogra el televisor y vas a Saga y te lo cambian. ¿No? Pero ¿y este niño? ¿Quién te lo cambia? No hay devolución, no hay cambio. Él viene así. Esto es algo que salió de tu plan. Y esto es algo que te obliga a mirar las cosas con fe. ¿Sabe por qué? Porque esto es algo que no puedo resolver con mis fuerzas. Y es una gran enseñanza. ¿Sabes qué cosa significa? Esta es la forma en que Dios le dice a esa familia, no depende de ti. ¿Viste? Es Dios enseñando.
Entonces ellos dicen, entonces discuten los padres y dicen, ¿acaso depende de mí que él esté bien? Y están diciendo y declarando verdad. No depende de ti, efectivamente, de ninguno de los dos. No depende. Entonces, ¿qué llamamos normal nosotros? El espíritu que está dentro de él, cuando este niño, que es niño y Dios lo mantiene así, es salvo por eso, Dios lo mantiene ahí como niño inocente, este niño es normal en los cielos. Es normal en la resurrección. Entonces uno se tiene que preguntar, entonces, ¿para qué Dios lo hizo así? Esa es la pregunta. ¿Para qué? No es ¿por qué? Ese es sufriendo. Ese es sufrimiento. ¿Por qué sufrimiento? La pregunta es ¿para qué? Ahí cambia todo. El entendimiento es nuevo. Dice ¿para qué? Ahora mire bien esto, porque esto es en detalle muy importante, ¿no? Lo que sucede es muy importante. El niño que viene en esas condiciones es muy atacado, porque los padres dicen, habla lo que quieras, él no entiende. ¿Qué importa? Oye, no le digas así, ¿acaso entiende? Y el niño, no, juega como juega. No entiende. Y ellos discuten entre sí el problema que es él. Y él lo siente. Él lo siente. El niño siente que sus padres no lo aman. Entonces, él desesperadamente también quiere una respuesta. Los niños también sufren el acta, los decretos contrarios a los hombres, la maldición lo sufren también. Tienen sus propias dudas, no saben por qué fracasan también los niños. Los niños en sí juegan, no les sale su juego, lloran. Su plancito no se da. Sufren también. ¿No? Ellos tienen a su nivel, lo viven a su nivel. Lo que para los adultos es esa tontería que vas a llorar, para ellos es un evento, para ellos es grave. Es una cosa seria eso que está pasando con ellos. Por eso los padres a veces no sabemos eso, no lo miramos con entendimiento espiritual. Pero acá viene la parte. Entonces pasa algo, y yo les explicaba a las hermanas, les decía, va a pasar algo increíble, maravilloso. ¿Qué será? Lo increíble, lo maravilloso es esto, que Dios llega a la vida de esta familia. Y entonces, cuando Dios llega a la vida de ellos, los conceptos que antes tenían empiezan a cambiar. Y se dan cuenta de algo maravilloso, maravilloso. Miran a este niño y se dan cuenta que es una bendición de Dios. Que por medio de él, digámoslo así, por medio de él, Dios llevó al conocimiento de su Hijo a toda la casa. Y toda la casa conoció a Dios a partir de este niño. Cuando una persona empieza a mirar la grandeza de esto, ¿cómo puede decir que ha sido una maldición? Que ha sido algo terrible. ¿Cómo puede decir que esto es algo que ojalá no me hubiera ocurrido? Muy por el contrario, dice, gracias Señor, por esto que has hecho. Pero yo le explicaba a las señoras del centro estas cosas que son espirituales, que ellas no conocían, y les explicaba y les decía, esto es lo que hay que hacer. Llevar al conocimiento de Dios a la persona. Cuando el niño, le dije, perciba que sus padres han cambiado, que sus padres tienen a Dios, el niño también mejorará. Y
Y la razón por la que eso ocurre, la razón por la que eso pasa, es porque lo espiritual que lo detiene, lo espiritual que lo limita, se termina. Y si bien es cierto, el cuerpo y algunas funciones no van a responder de la misma manera como una persona en sus facultades, digámoslo así, sin embargo, lo espiritual en una persona que ha entendido, así como un niño, sigue siendo grandioso. Y ellos aprenderán de él también. Porque cambió la óptica de quién es quien me enseña. Cambió. Antes era, ¿este qué me va a enseñar? Y ahora el Espíritu de Dios puede decir algo impresionante de la boca de un niño que aparentemente no tiene la capacidad para decir cosa alguna, y profunda e importante. Pero Dios no se limita con nada y hablará cosas de Dios y dirá cosas de Dios que son profundas y que son mayor sabiduría que toda la sabiduría humana junta, porque viene de Dios, no de la mente humana caída, sino de la mente de Dios. Ellos van a vivir esos eventos. Es una maravilla. Es una maravilla, una cosa hermosa que Dios hace. A este punto de la explicación, las hermanas estaban sorprendidas de que sea así. Pero ahí comenzó otra historia en la conversación, porque hasta ahí entendemos la primera parte, ¿verdad? La segunda parte está relacionada con el trabajo diario. Este es el tema. ¿Qué es lo que yo doy? Yo doy afecto, doy cariño a los niños con síndrome de Down en el centro. Yo doy psicomotricidad, enseñanza, ¿no? Técnicas pedagógicas de aprendizaje para niños especiales. Yo doy todas esas cosas. Sin embargo, le digo, el centro de lo que uno tiene que dar debe ser el Mesías. Pero la predicación a los niños especiales no es la predicación o una predicación similar a la de los niños normales. Sí y no. Sí en el sentido espiritual y no en la forma. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es que la persona que va a predicar tiene que vivir con ellos. ¿Se da cuenta? Y esta persona que está en medio, que tiene que vivir, tiene que hablarles espiritualmente, algunas veces sin hablarles. ¿A través de qué? A través de gestos, a través de su espíritu, a través de ciertas palabras que los niños van a empezar a entender y a ver de manera especial. Así es. ¿Y eso cuánto demora, hermano? 1 día, 2 días, 3 días, 5 días, 15 días. Ese discipulado es un discipulado quizá de toda la vida. Pero cuando uno se pone a pensar ahí, dice, ¡ay, toda la vida! Ya me duele el cuerpo de solo pensarlo. Acá viene el tema. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que otra persona se salve? Una vida es poco, ¿verdad? Es poco. La vida pasa así. Hace un ratito éramos niños. Yo todavía me acuerdo cuando era niño. No lo puedo creer que ya esté sentado aquí. Imagínense. Así pasa. Así. Pero lo espiritual es eterno. Y ese es el detalle. Es siempre. Y si yo no entiendo el siempre, es porque yo no estoy en lo eterno.
El siempre para alguien que no está en lo eterno es un infierno. Así es. Ojalá no siempre, dice. Sí, es siempre en paz, siempre en gozo. ¿Por qué no? Continuando. Entonces, estas personas, los que lideran, están escuchando, y una de las cosas que yo les enseño ahí ese día o hoy día es lo siguiente. Le digo, ¿qué van a dar ustedes? Ah, no, al Mesías, me dicen. Ahora sí. Ah, eso es. ¿Y qué le van a dar a los padres? Al Mesías. Es que no hay nada más. Sí, no hay nada más. Ok. Ustedes le dan el Mesías a los padres y los eventos van a venir a esa casa. ¿Verdad? Ajá. Así es. Los eventos van a venir a esa casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere perder a los que estaban en sus filas, ¿verdad? Así que el enemigo va a tratar con todas sus fuerzas de engañarlos. ¿Para qué? Para que ellos no conozcan la verdad. Porque la verdad los va a hacer libres. Y ellos, si son esclavos del pecado, si son esclavos del miedo, si son esclavos del sufrimiento, entonces no van a dar la palabra. Y tampoco le van a compartir la palabra. Y la casa no se sana. Y la casa no se sana. Entonces le digo, ustedes están dispuestos a discipular a los padres, cueste lo que cueste. Sí, amén. Tenían que ser ustedes porque usted los ha puesto aquí. Dios sabe. Dios sabe. Entonces esto no es un día. Un día yo le dije, le hablé, por si acaso le hablé a ese padre. No. Esto va más allá. Y cuando esta casa cambie, cambiará la familia. Cuando esa familia cambie, cambiarán otras familias. Cuando esas otras familias cambien, cambiará el barrio entero. Así es. Porque habrá un testimonio. Oye, Dios es verdad en la vida de esa persona. Ahora mire bien, les expliqué otra cosa que también es importante que ustedes lo entiendan bien, pero profundamente bien. Les dije lo siguiente: hoy los padres, cuando tienen que poner dinero para el mantenimiento del centro, seguramente les cuesta mucho ponerlo. ¡Sí! ¡Efectivamente! ¡Claro que lo sé! ¿Y que ya se lo habían comentado? No. Nadie, pero yo lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque es un problema y nadie quiere poner plata en un problema. ¿Sabe qué? ¿Quién quiere invertir en un problema? Levante la mano. La gente no quiere. ¿Se da cuenta? Es así. Entonces es un problema. Ay, ¿cuánto es que la pensión dice? 300. ¿Tanto? 300 soles. ¿Tanto? ¿Qué cosa le dan? ¿Qué le dan? Ay, con unas crayolitas, ¿eso cómo va a costar tanto? La gente se pone a pensar así. Y entonces dice, yo estoy perdiendo mi dinero. ¡Sí! Y le digo, ¿y quieren saber para que eso no pase qué se hace? ¡Sí! Queremos saber. Ok, esto es lo que hay que hacerle. Esto es lo que tienen que entender ellos. Todo, es una palabra muy bonita. Todo lo que ustedes tienen le pertenece a Dios. Todo. Entonces,
Ustedes tienen que entender que en este lugar se está haciendo un discipulado. Esto no es un centro nada más de atención a los niños de síndrome de Down. ¡No! Esta es la forma. Pero el fondo es un discipulado. Acá se está discipulando al niño y se está discipulando a la familia. Y las riquezas que Dios nos permite tener es para los discípulos. Es para el sostenimiento de la obra. Cuando los padres entiendan eso, no solamente van a dar lo que gana ahí, sino quizás hasta mucho más. No lo que le pide, es decir, sino hasta quizás un poco más. Porque ellos se interesarán, se involucrarán y dirán, ¿sabes qué? Esto también falta. Quizás podemos hacer esto otro. Quizás podemos enseñar esto otro más. Un día, una tarde, falta un toldo, unas sillitas para que se sienten los hermanos. Ahora que está viniendo mi cuñado y esto, y con sus hijos que están sanos, están viniendo también. ¿Por qué? Porque el corazón habrá cambiado de territorio. El corazón ya no estará puesto en la tierra, sino estará puesto en lo eterno, que son los discípulos en lo espiritual. ¿Se da cuenta? Entonces le digo, ¿sabe por qué no quieren pagar? Sí, ya sabemos ahora. Por eso no quieren, porque esto no está conectado con su vida. Como esto no está conectado con lo verdadero, no le da respuesta, es para ellos una pérdida de dinero, así de simple. Cuando esto tiene sentido, es diferente. ¿Recuerdan ustedes la primera iglesia? O sea, es decir, el inicio de la iglesia. ¿No todos daban de lo que tenían? ¿Todo? ¿Era así o no? Así está escrito. Todos ponían de lo que tenían. Todo era para el Evangelio. ¿Por qué? Porque estos discípulos habían entendido que la obra que había que hacer eran los discípulos. Entonces, como que había que proveer para los discípulos, todo lo que tenían era para eso. Y Dios añadía más. Dios les daba más. Porque ellos habían entendido. Este no es el diablo dando, este es Dios dando. El diablo te da dinero, sí, pero para la vanidad de la vida. ¿Para qué? Para que tú dependas de lo físico. ¿Para qué? Para la vana gloria de este mundo. ¿Qué pasa? Así es. Pero Dios no da dinero para eso. Dios da dinero para los discípulos. Para eso da. Es testimonio, está Dios atrás. Dios está atrás. Así es. Dios sabe todo lo que ustedes necesitan, pero no todos saben lo que Dios necesita. ¿Ves? Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Y lo que Dios necesita, ¿sabe qué es? ¿Qué será? Eso. ¿Por qué discípulos? Sí, los discípulos son eternos. ¿Por qué? Le voy a decir esto. Porque Dios nos ama y no quiere que nosotros nos perdamos. Porque Dios ha dispuesto a vivir en nosotros. Eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Él siempre quiso hacer su casa. Mandó a hacer el tabernáculo al pueblo de Israel. El tabernáculo y Dios habitó ahí. Mandó a hacer el templo y Dios habitó ahí. Y luego le dijo, ni en tabernáculo ni en templo, ahora pondré mi espíritu dentro. Así es. Y por eso la Escritura dice que nosotros ahora somos templos del Espíritu de Dios. Porque Dios, Emmanuel, está con nosotros. Esto es hermoso. Cada vez que uno medita en la profundidad de esta palabra, en lo que Dios nos ha dado y nos ha enseñado, no sale de su asombro.
¿Hay más? ¿Usted qué dijo? ¿Ya se acabó? No, hay más. Mire bien, la primera iglesia vivió así, dando todo para Dios. También dice lo siguiente: había gente que no tenía, pero nada le faltaba. ¡Qué interesante! ¿Cómo es eso que hay gente que no tenía y nada le faltaba? Porque hoy en día a la gente que no tiene le falta todo, ¿o no? ¿No es así? Pero esta gente no tenía y nada le faltaba. ¿Por qué? Porque los mismos hermanos estaban vigilantes de las necesidades, administrando con diligencia para que las personas que estuviesen ahí pudieran tener también lo necesario. Porque el discípulo es importante y el discípulo, Dios le ha proveído su sustento, le ha provisto su sustento. Entonces, el discípulo no puede quedar sin sustento. Es imposible. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, cada obrero es digno de su salario. Dios paga. Dios no es deudor de nadie, Dios lo sostiene. Miren, hermanos, hace mucho tiempo, cuando yo fui engañado, traicionado, etcétera, etcétera, financieramente estaba perdido. No tenía más nada. Al día siguiente no había forma de seguir. Sin embargo, ese tiempo lo recuerdo con la mayor alegría. Y una de las cosas que aprendí es esto: si Dios sacó una moneda de un pez y yo soy discípulo de Dios, ¿qué irá a sacar para mí? Y Dios sacó, y estoy aquí. No dejó que cayera uno de sus hijos. No. ¿Qué era lo que tenía que pasar? ¿Por qué vivía en esa situación? Simplemente porque tenía que entender. ¿Qué cosa tenía que entender? Que a pesar de que había perdido todo, Dios estaba conmigo. ¿Viste eso? Eso es todo. Ese era mi tesoro y eso era lo que yo tenía que entender. Entonces mis lágrimas se cambiaron en sonrisas. Por cada lágrima una sonrisa. Y me reí mucho. Entonces, esto es lo bonito. Dios tiene esa provisión. Y ahora, para seguir el entendimiento de esto, ustedes, con lo que les he contado ahora, con lo que les he explicado, ustedes pueden entender muchas cosas espirituales. Puede empezar a comprender muchas cosas espirituales. Y si usted aplica este conocimiento a cualquier situación o circunstancia, usted se va a dar cuenta de algo. El ser humano sufre porque no tiene a Dios. El ser humano que tiene a Dios sufre porque no le conoce. El ser humano que le conoce sufre porque no le entiende. Y en todos los casos, absolutamente en todos los casos, Dios tiene paciencia con nosotros. ¿Saben qué? Pregúntese esto: ¿para qué Dios me dejó vivir un día más? Pregúntese. ¿Ven ese switch? Si yo hago eso, pum, se apaga la luz. Así es su vida. Mire, agárrese su muñeca, agárrese su muñeca y sienta su latido del corazón. ¿Sabe dónde capturar sus latidos? ¿Ah? Aquí se toma el pulso, ¿no? Entonces usted puede sentir su pulso. Apriete más o menos a esta altura, ¿ve? Apriete acá su pulgar. ¿Siente ya su pulso? ¿Lo llega a sentir? A ver, aquí es, mire. El pulgar aquí. Siente ahí, apriete ese nerviecito y va a sentir su corazón. ¿Ya lo sintió? Yo estoy que lo siento hasta doble. ¿Ah? ¿Lo siente o no? Ok, escuche esto. Va a sentir su corazón. Si no me cree, ponga su mano acá y también va a sentir.
¿Lo siente ahí? ¿Ah? ¿Siente su corazón? Bueno, mire, esto es lo que quiero explicarle. Si eso se para un segundo, usted se muere. Si eso se detiene un segundo, usted se muere. Se acabó. Se acabó la fiesta. Un segundo y usted se va. Ahora le voy a preguntar esto. ¿Cuánto trabaja usted para sostener eso? ¿Depende de usted? Es una gran enseñanza de Dios en su cuerpo. Ni tu cuerpo depende de ti. Esta es la vida que Dios nos ha dado. La vida que Dios nos ha entregado es un tesoro y ese tesoro tiene un propósito. Alinee su vida al propósito de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Todo lo demás. Hay muchas raíces de engaño, pero la pregunta es la siguiente. Si hoy una persona sufre porque no conoce, no entiende a Dios, si hoy una persona sufre, pregúntese esto. ¿El diablo quisiera que siga viviendo o que se muera así? Que se muera así. Entonces acá viene la pregunta. ¿Para qué Dios me dio un día más? ¿Para qué? Dios espera que la persona le busque. Espera de verdad que abandone su miedo. Venid a mí, los que estáis cansados y con cargas, que yo os haré descansar. De eso se trata. No voy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no creo que me vas a dar descanso. Pero ¿qué pasa cuando vas? ¿Cómo no fui antes? ¿No es así? ¿Así es? ¿Y por qué no iba? Ni te acuerdas. Entonces estas cosas hemos aprendido. Mire bien una cosa más. Los padres de los niños especiales, de los niños con síndrome de Down en este caso, necesitan saber la verdad. ¿O no? Necesitan conocer que la respuesta es el Mesías. Necesitan entender espiritualmente cómo funciona. Pero no será fácil. No será fácil. Porque ellos son de corazón duro también. Óiganme ustedes. Algunas personas se han acostumbrado a ver solamente lo exterior, no entienden lo espiritual. Y algunos dicen esto. No, él no es duro. Sí es buenito. Piensan que ese buenito es suave. A ver, denle el Evangelio, a ver cómo se pone ese buenito. Cuando el Evangelio viene a ese que era buenito, entonces el otro, ¡pum!, como una roca. Y a veces, solo a veces, dice, uy, ese ni lo va a oír. Ni le digas que ese es un diablillo. Y a ese se le dice, y ese recibe a Dios. Porque nosotros podemos ver las cosas por fuera, pero solo el Espíritu de Dios nos da la capacidad de ver por dentro y decir la verdad. ¿Qué otra cosa podemos dar que sea mejor que el Señor? ¿Qué hay en este mundo que valga la pena? El que vino desnudo se va desnudo, pero el que vino por Dios se va con Él. Tiene todo. Todo. Ahora, eso con respecto
con respecto a los niños con síndrome de Down y también en relación a sus padres y también en relación a los planes del hombre que son parados cuando viene un niño así. Porque donde el plan del hombre se detiene, ¿qué plan comienza? El de Dios. Así es. Escúchenme bien. Ustedes han sido también así. Ustedes también, Dios les tuvo que parar su plan. Y ustedes también se preguntaron y dijeron, ¿por qué mi plan se detuvo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me sale? Algunos hasta han pensado que brujería le han hecho. Hay de todo. Hay de todo. Y ese día que era aparentemente un día de desgracia, de llanto, de sufrimiento, de angustia, el día que conocieron a Dios, eso se convirtió en su testimonio. ¿Y ese testimonio para qué sirvió en las manos de Dios? ¿Para qué? Para que otros se salven. Así es. Díganme ustedes, ¿a quién quieren ver ustedes en el cielo? ¿A quién quieren ver en la nueva tierra? ¿A quién? Ustedes primero de manera natural van a pensar en su familia, ¿no es cierto? Van a pensar en su familia. Después ustedes van a decir, ¿sabes qué? A todos aquellos que Dios me ponga, ¿no es cierto? Ahora, esa es la forma natural en que hacemos las cosas. Si solo nos guiamos de esa manera, no está mal. Uno quiere que las personas se conviertan, pero oigan bien esto. ¿Cómo se convertirán aquellos que tienen un corazón duro si no hubiese un testimonio? Porque hasta el rey Darío se convenció solamente después de que a Daniel no se lo comieron los leones. ¿No es así? En ese momento ya dijo, ahora sí firmo un edicto y digo que el Dios de Daniel es el verdadero Dios. Y un rey pagano mandó a proclamar en todas las tierras que el Dios de Daniel era el verdadero Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Dios sabe. Por eso cuando el dolor, el sufrimiento que llega a la persona es grande, yo mucho me gozo. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué malo el hermano? No, ustedes saben la verdad. La verdad es porque sabemos que el testimonio será grande. Si a Goliat lo quieren matar cuando es chiquitito, ¿de qué sirve? ¿Qué testimonio es ese? Entonces ustedes tendrán que decir así. Entonces, hermanos, si es así y el testimonio es para la gloria de Dios, que siga creciendo el gigante. Que el gigante siga creciendo. Porque ese gigante caerá, pero no caerá para aplastar a nadie, sino va a caer para que se conozca el poder y el amor de Dios. Eso es. Así fue con Goliat en el campo, ¿no? Esto es algo muy bonito, muy sorprendente, muy profundo. Acá está. Me gusta esto. Salmo 73, 28. ¿Sabe qué dice? El Salmo 73, 28. Miren lo que dice esto. ¿Lo tienen? ¿Sí lo tienen? Ok. Salmos 73, el versículo es el versículo 28. Dice así: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios
es el bien. Escuche esto. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Yo explico esto de una manera muy simple, que yo creo que cuando ustedes lo leen, lo han captado ya y lo han entendido, pero lo explico como la vida de una persona que ha entendido una cosa hermosa. La persona dice esto, escúchenlo bien, dice, ven aquí. ¿Por qué? Aquí hay un negocio. Ven aquí, acá hay una mujer. Ven aquí, acá hay un hombre. Ven aquí, acá hay una bebida. Uy. Las personas creen que acercándose a lo físico se acercan a su bien. Así piensan. Entonces dice, si yo tengo esto físico, me acerco al bien. Pero el salmista dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y en cuanto a ustedes, ¿es el bien o no? Ese es el bien. ¿Hay otra cosa? No hay. Porque sabemos que de Dios viene todo. Y de Él recibimos todo. Y luego dice, he puesto en el Señor, ¿qué cosa? Mi esperanza. Escuche bien esto. Cuando la persona se acerca a una cosa, a algo o a alguien que no sea Dios, pone su esperanza en esa cosa que se acerca. Sea también una persona o sea una cosa. ¿Es verdad o no? Así es. Y esto inclusive con los ídolos también. ¿Así es o no? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, maldito todo aquel que confía en el hombre, es decir, está bajo maldición, y bendito todo aquel que confía en Dios. ¿No es verdad? Entonces mire esto. Cuando yo pongo mi esperanza en un hombre y el hombre me falla, entonces, ¿cómo quedo yo? Muy herido. ¿No es verdad? Cuando pongo mi confianza en algún objeto, en una cosa, y esta cosa se acaba, ¿cómo quedo? Herido, deprimido, decepcionado, triste. Y lo único que quiero es, que vuelva. ¿No es verdad? Díganme ustedes que aprenden ya lo espiritual. ¿Por qué se quita la vida a una persona? ¿Por qué creen? ¿Qué cosa lo enloquece? Eso lo enloquece. Su plan no se da. Como no se da, lo que quiere es como el niño caprichoso. ¡Ah! Mejor me salto. Así es. Su plan no se da. Ahora mire bien esto. ¿Sabe lo que es decir esto? He puesto en el Señor mi esperanza. Todo aquello que yo espero, lo he puesto en Él. Mi esperanza está puesta en Él. ¿Qué esperanza? ¿Cuál creen que es esa esperanza que ha puesto en Él? ¿Qué cree? Su bien. Exactamente, su bien. El bien mío, yo lo espero de Dios. Yo sé que Él tiene lo mío. Y cuando uno conoce más profundamente a Dios, esto solamente puede decir, gracias porque me lo has concedido, porque este es el Mesías. Y esto es lo que pasa después cuando entiende. ¿Para qué pasó eso? Después de la coma hay una palabra en mayúscula, no debería ir en mayúscula, ¿no?
pero es importante. Para contar, ¿qué cosa? Todas tus obras. De modo que no se trata del bien que yo pensé, sino del bien que había preparado para mí. ¿Viste? Esto es algo nuevo, algo bueno. Escuchen bien esto. Un hombre le dice a una persona, tengo algo bueno que darte. Y Dios le dice al mismo hombre, ven que yo tengo algo bueno que darte. ¿Qué creen ustedes o quién creen ustedes que tiene algo mejor? ¿El hombre o Dios? Así es. ¿Dónde irían ustedes? ¿A Dios? ¿Es verdad o no? Bueno, esto es lo que nuestro Padre hace. Y este es otro versículo que ustedes tienen que leer. Santiago 4:3. Está en el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. Santiago 4:3. ¿Qué dice Santiago 4:3? Santiago capítulo 4, versículo 3. Mire esto. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Mire esto. Es algo tremendo. Primero, no dice que no se lo haya dado. Lo primero que hace la persona es que pidió. Y acá dice, y no te di. No, sí te di, pero te di otra cosa. Te di a mi hijo. Y no recibiste lo que te di. Te di algo espiritual, pero tú querías algo físico. Pedís y no recibís. Pero yo pedí para mi bien. Sí, pero no entendiste que tu bien está en Dios. Y no recibiste de Dios. Pedís y no recibís. ¿Y por qué no recibí? Porque pedí mal. ¿Desde dónde pidió esa persona? ¿Desde la voluntad de Dios o desde su propia voluntad? ¿Para que se dé el plan de Dios o para que se dé su propio plan? Así es. Pidió mal. Pidió mal. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Porque pedís para vuestro propio deleite, para gastar en tu propio deleite. Para eso pediste. Esto es algo impresionante. Díganme ustedes una cosa. ¿Esto es algo poco común o muy común? ¿Saben por qué esto es muy común? Porque a las personas le han enseñado esto mal. Le han dicho, si estás con Dios, todo te va a salir como tú quieres. Y si le han enseñado bien, no le han explicado, porque algunos dicen, si estás con Dios, todo te va a ir bien. Entonces él, cuando escuchaba eso, aparecía acá una imagen y ahí estaba su pecado. Él decía, qué bueno. ¿Viste? No quieren a Dios, sino quieren lo que Dios les puede dar. Pero no quieren recibir lo verdadero de Dios, sino quieren de Dios.
recibir su plan. ¿Se da cuenta? Por esta razón sufre. Sufre. Porque si Dios no los amara, entonces les daría lo que piden. Así sería. Miren lo que dice. Hace mucho tiempo, en el libro de Proverbios, yo leí un versículo que ahora no sé exactamente dónde está, pero el versículo decía que Dios, que el hombre había dejado, este era un hombre que quería irse con una prostituta, ¿ya? Entonces, tanto había insistido en esto, que Dios lo dejó. O sea, dejó que hiciera esa vida. Yo me puse a pensar, el instante que yo leí eso, yo dije, ¿cuánta gente hay que dice en el mundo, cuando se va por el mundo con alguna mujer, etcétera, etcétera, dice, uy, me está yendo bien? ¿No? No dice el hombre así, uy, ahora sí, ya tengo 3 novias. Entonces el hombre piensa de esa manera, pero no se da cuenta, lo que se da cuenta es que se está alejando de Dios. Eso es lo peor. Pero él entiende que eso es su bien. Y se les pongo ese ejemplo como algo extremo, quizás muy común, pero lo pongo para que ustedes se den cuenta de una cosa. Así fuese una mujer, como en el caso del texto, o cualquier otra cosa que me aleje de Dios, no es de Dios. No es de Él. Porque lo que es de Dios, lo que es de Él, es para su gloria. Por eso el texto que leímos hace un momento decía, para contar tus obras, lo que tú hiciste en mi vida, lo que tú hiciste en el campo, para contar tus obras. ¿Qué obra mía va a contar? Eso no cuenta. Lo que Dios hace, eso cuenta. Y este es el último texto que vemos, me parece. Juan capítulo 5, versículo 43. Juan capítulo 5, versículo 43. Versículo 43, capítulo 5, versículo 43. ¿Qué dice? Escuche esto. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Se da cuenta? Ahora les voy a explicar qué cosa significa esto. Cuando el Señor llegó, todos veían que al Señor le seguían multitudes. Todos veían al Señor haciendo milagros. Y todos querían lo que el Señor tenía. Y todos querían ser parte del Señor. Pero no de la manera en que Dios quería ser parte verdaderamente con ellos, sino ellos lo estaban buscando por el pescadito. Lo estaban buscando por lo que Él tenía aquí. Pero ¿por qué dice que vino en nombre de su Padre y no lo recibís? Porque a un hombre que viene en su propio nombre lo puedes corromper. Así de simple. Porque de eso se trata. ¿Ustedes qué creen que hizo Nicodemo cuando fue a ver? Pues trató de ganarse su favor. Él fue de noche a ver al Señor y el Señor le dijo, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no verás el reino de Dios. No vas a ver lo espiritual, Nicodemo, por más que tú hayas venido de noche.
seas un principal entre los fariseos, tú no te vas a dar cuenta que yo no he venido a hacer nada por mi propia cuenta, sino porque Dios me envió. ¿Cómo agarras a un hombre que depende de Dios? ¿Cómo agarras a un hombre que no habla sus palabras sino lo que Dios le dijo? ¿Te das cuenta? Entonces Él les dice eso. Como yo soy espiritual, ustedes no quieren recibirme a mí. Pero si viene alguien en su propio nombre y hace todo esto, por supuesto que quisieran. ¿Comprenden? Eso es lo que dice. A eso sí recibiríais. Por eso, ¿qué es lo que nosotros estamos dispuestos a recibir verdaderamente? ¿Qué es lo que queremos? Cuando le pedimos a Dios, ¿qué cosa queremos? Cuando le pedimos, ¿qué cosa pedimos? Verdaderamente, ¿qué es lo que queremos? Sincérense. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren de Dios? Señor, yo quiero tu pescado. Señor, yo quiero que mi plan se dé. De cierto te digo que si no nacieres de nuevo no verás el reino de Dios. Si no ves lo espiritual no te vas a dar cuenta. Pero a mí ya me bautizaron. Pero yo no. Yo no. Pero yo veo, pero con tus ojos de carne. Pero yo hablo tu palabra. Pero yo oigo lo que te conviene. Pero yo hago tu obra. Pero yo vivo, estás muerto en tus delitos y pecados. ¿Quién eres tú? Yo soy la vida. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. ¿Lo viste? Es gran Dios. Es gran Dios. Entonces acá viene el pensamiento. ¿Qué sucede? ¿El hombre verdaderamente llega a tener lo que anhela? Esto es como sujetar el agua. ¿Dónde está? Hace un rato estaba aquí. Ya se secó. Lo espiritual solamente se puede sujetar con lo espiritual. No hay manera, no hay otra forma, no hay otra manera. ¿O acaso cree alguien que puede comprar a Dios? ¿Cree alguna persona? Hay personas que creen, que dicen que han comprado a Dios. ¿Sabe cómo? Pero yo ya repartí empanadas. Yo hice esto otro, yo di esto, yo puse esto otro. Y así convenciste a Dios, que hace salir el sol sobre justos e injustos, que le da su alimento a todos los animales, a las plantas, a los insectos, y a sus hijos, y aún a los hombres pecadores. ¿Así le ganaste? ¿Con eso lo venciste? Esa es la condición del ser humano. Léalo si no me cree. Santiago 4:2. ¿Qué dice? Santiago capítulo 4, versículo 2. ¿Qué dice? Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis. Escuchen. Codicia y no tiene. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar.
es lo espiritual. No podéis alcanzar. Combatís y lucháis. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. ¿Y cómo hay que pedir? Esto hay que pedir. Padre, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú necesitas? Y la respuesta de Dios en la Biblia está clara. ¿Qué dice el Señor? Discípulos. Que me conozcas y que me ames. Que me conozcas y guardes mi palabra. Es todo. ¿Eso es lo que quiere el Señor? Sí. Haciendo esto viviréis. Nada más. Que me conozcas. Ustedes saben, cuán misericordioso ha sido Dios con cada uno de los que está aquí. Oraron, cada uno oró a Dios en su momento, ¿o no? Todos los que están aquí. Y Dios respondió. Y Dios le dio a su Hijo. Y ustedes están viviendo en esto, en el Señor. Lea usted Ageo, capítulo 1, versículo 6. Ageo es un profeta que está en el Antiguo Pacto, por supuesto, Antiguo Testamento. 1, 6. Desde el 5 puede leerlo. ¿Sí se escuchó? Ageo capítulo 1, versículo 5 y 6. ¿Qué dice? Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos. Miren lo que dice. Meditad bien sobre vuestros caminos. Miren lo que dice aquí. Meditad bien sobre vuestros caminos. No dice medita sobre mi camino, sino sobre vuestros caminos. Medita sobre vuestros caminos. ¿Qué cosa dice? Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Esto es lo que produce los caminos. ¿Qué le parece? Ahora, Salmo 127, versículo 2. Salmo 127, versículo 2. ¿Qué dice el Salmo 127? Salmo 127, versículo 2. ¿Qué dice? Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Entiéndase con sueño
reposo, descanso, paz. Paz. Eso es una bendición. ¿Qué nos ha enseñado este mundo? Esfuérzate y triunfarás. ¿No? ¿Es cierto, no? Eso es lo que dice. Y la gente que se esfuerza recibe su recompensa de acuerdo a lo que se esfuerza. Se esfuerzan y su recompensa es física porque su esfuerzo es físico. Ahora, cuando necesita lo espiritual, ese esfuerzo no sirve. Porque ¿qué sucede? Cuando una persona, teniéndolo todo, recibe la noticia de que la persona que ama se va a ir y ni su dinero la puede guardar. ¿Qué sucede con lo físico ahí? No alcanza. ¿Qué sucede cuando una persona fracasa o es traicionado y su dinero no puede reparar esa herida? Ni pegando los billetes más gruesos se sana. Porque trabajó para lo físico y lo físico se gasta, lo físico se termina. Pero aquello que es espiritual es una fuente inagotable de vida y de respuestas. Esto es lo que debemos de mirar, dónde verdaderamente está nuestra raíz. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de Mateo 13, parábola del sembrador? Dice que hay una semilla que cayó y se secó rápidamente, ¿no? Porque no tenía raíz, dice eso, ¿no? Pero una planta no puede nacer sin raíz. ¿Cómo es que se secó? ¿No es verdad? No puede nacer sin raíz. ¿Cómo es posible que diga no tenía raíz? ¿Sabe a qué se refiere? Que esa planta no tenía raíces en lo espiritual. A eso se refiere la enseñanza. La enseñanza se refiere a que lo físico sí, pero en lo espiritual no tenía raíz. Y eso es lo que ustedes deben de buscar. No la raíz en la tierra, sino de la raíz en el cielo. Repase conmigo esto y terminamos hoy. A ver, voy a leer. El versículo es el capítulo 12 de Lucas. El capítulo 12 de Lucas sobre el afán, ¿no? Lee usted el versículo 22. Escuche esta enseñanza del Señor. Y con esto terminamos. Lucas, capítulo 12, versículo 22. Lucas 12. Algunos buscan, Lucas, ¿dónde te has metido? Ok. Lucas capítulo 12, versículo 22. Escuche esto, escuche esta meditación, porque el Señor está hablando aquí. Dios mismo, el Mesías, está hablando aquí. Dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Escuche esto. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que las aves?
¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¡Qué tremenda palabra! Ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, este es el Mesías, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Porque de lo espiritual viene lo físico. No es al revés. Dios, que es espíritu, hizo todo. De lo que no se ve salió lo que vemos. Amén. Gloria a Dios, entonces. Amén. Terminamos. Si hay preguntas, respondemos las preguntas. ¿Aló? Pregunta desde Callao. Ya. Erika pregunta. Dice que ayer dando el Evangelio a una persona, esta me preguntó, ¿Dios es bueno? Entonces, ¿por qué mata gente? Mató a todos en Sodoma y Gomorra. Y le dijo ella que eso pasó porque esas personas endurecieron su corazón ante Dios. Y le respondió, eso me responden todos. Esa respuesta no la acepto. Y no sabe cómo responder eso. Bueno. La pregunta es la siguiente. Lo que mata al hombre no es Dios. Lo que mata al hombre es la ausencia de Dios. Eso es lo que lo mata. Que Dios termine su vida acá en la tierra obedece a la misericordia de Dios de los que se tienen que salvar. Por eso la maldad tiene un límite, no puede avanzar más. Si no, este mundo estaría destruido totalmente. Dios ha puesto límites para la maldad. Inclusive, cuando el antimesías o anticristo gobierne la tierra, que esto también está escrito y garantizado en la Biblia, también Dios le dará un tiempo y restringirá su maldad hasta cierto punto. Todo tiene que ver con los que se han de salvar, pero los que se han de salvar no son los que nacen aquí o los que nacen allá, son aquellos que han nacido del Espíritu, son aquellos que han recibido a Dios en su vida. Y para esto tiene que morir verdaderamente a su plan y a su vida, tal y como la conocía en la tierra. Ustedes deben haber escuchado esto muchas veces, la pregunta que hace esta persona a Erika. Muchas personas dicen, ¿cómo es que si Dios es verdad hay tanta maldad en la tierra? Es una pregunta válida, pero que tiene una respuesta espiritual. Solamente que las personas a veces no la quieren aceptar. Ese es el tema. La respuesta a esto es, el hombre se separó de Dios cuando Dios le dijo, si comieres de este árbol, y esta era la enseñanza del enemigo, la ciencia del bien y del mal, la mezcla esta que había hecho el enemigo, de cierto morirás. Y el hombre se separa de Dios ahí, porque prefirió lo del enemigo a Dios. ¿Y sabe qué? Con esto viene la muerte espiritual. Y desde ahí en adelante lo que venía para el hombre era solamente muerte.
Pero Dios cambió eso, por eso dice, tanto amó Dios al mundo que envía a su Hijo. No para que este mundo continúe su proceso. Él piensa y dice, ¿por qué Dios los mató? Ellos estaban muertos. Más bien piensa, ¿por qué Dios envió a su Hijo para que estos muertos que han quedado revivan? Porque la vida es Dios. En Dios que es vida no puede entrar la muerte. No puede. La muerte llega al hombre porque el hombre no tiene a Dios. Entonces eso hay que explicarle a esta persona para que entienda. Pero también hay que decirle esto. Hay que decirle que esto no será siempre así. Porque Dios está esperando esto. Lo dice en la parábola de la cizaña y el trigo. El trigo y la cizaña, primero fue sembrado el trigo. Dice que en la noche vino el malo y sembró junto con el trigo la cizaña. Entonces los segadores le dijeron, cortemos de una vez la cizaña. Y el señor del campo dijo, no, porque cortando la cizaña puedes también cortar el trigo. Así que mejor dejemos que la cizaña y el trigo crezcan. Y cuando sea el momento, esto será cuando se pueda reconocer, entonces será cegado todo el campo. Y la cizaña será echada al fuego y el trigo será llevado a los graneros. Entonces, ¿por qué Dios mantiene la tierra aún? Por los que han de salvarse. Por eso la misericordia de Dios todavía está presente así. Si no, ¿qué le cuesta a Dios haber matado a Adán y Eva? ¿Quién se iba a enterar? ¿Quién? Pero Dios sabía que estaba haciendo algo para cambiar no solamente la tierra, sino también los cielos. ¿No es verdad? Por eso, que tenía que ser una victoria perfecta. Y el Cordero de Dios, está escrito, fue inmolado antes de la fundación del mundo para que eso fuese posible. Eso hay que explicarle a esa persona que pregunta eso. Pero no crean ustedes que todas las personas preguntan para saber. Hay personas que preguntan solamente para atacar. No quieren la respuesta. Le da la respuesta y no le gusta. Dice, esa es la respuesta. Esa respuesta, ¿qué cosa querrá decir? Pero tú le dices, lo que pasa es que Dios es malo. Sí, creo que sí, te dice. Pero no es así. No hay maldad en Dios. ¿Otra pregunta? Sí, con relación a la respuesta que tenía en Callao, sí. Mayormente las personas, sobre todo los no creyentes, preguntan con relación a lo que está en el Antiguo Testamento, que difiere mucho del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Dios del Antiguo Testamento, para que su pueblo se propague en la tierra de Canaán, tuvo que exterminar prácticamente 7 naciones. Entonces, sabemos, todos conocemos, los que conocemos las Escrituras, sabemos que hubo muchas matanzas, ¿no? Guerras, y había que prácticamente exterminar a esas 7 naciones porque el mal se había manifestado totalmente, una depravación total había en esas 7 naciones, ya no había retroceso como lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Entonces, eso demuestra que el hombre después de la caída, tiene la tendencia natural de ese hombre es a la corrupción, a una total depravación. Esa es la doctrina que me enseñan a mí en la iglesia donde yo congrego. Entonces, la única manera de controlar al hombre, pienso yo, esto es algo particular, es que Dios tuvo que emplear todas esas leyes para que el pueblo también de Israel pueda sobrevivir, no se contamine con esas 7 naciones. Entonces, tuvo que poner todas esas leyes fuertes también a su mismo pueblo, ¿no? Todo era pena de muerte. Entonces, la gente cuando ve esos versículos bíblicos se asusta. Otros, como usted lo dice, ¿no? Por atacar, otros por defenderse, para defender su pecado, para seguir viviendo en ese ritmo de vida, por no renunciar a su ritmo de vida que están llevando, entonces atacan, ¿no? Otros en realidad por desconocimiento, porque no conocen bien y creen que el Dios del Nuevo Testamento es diferente al Dios del Antiguo Testamento. Pero lo que sí, en el libro de Romanos dice bien claro que no hay justo ni a uno. Lo que trata de decirnos ahí el Señor es que el hombre, por naturaleza, después de la caída, tenemos una tendencia natural hacia la corrupción. Es fácil corrompirnos. Es por eso que necesitamos valores de niños, sobre todo los valores cristianos. Los valores vienen de Dios, de hecho, ¿no?
Pues al hombre, la única manera de controlar al hombre es con leyes fuertes, ¿no? Y como la gente no conoce al Señor, no tiene un nuevo nacimiento, entonces, por eso es que hay países como Singapur y Filipinas en donde se ha aplicado la pena de muerte y han surgido, han prosperado, son países millonarios en la actualidad. Entonces, a eso yo vi esa pregunta, creo yo, ¿no? De que las personas preguntan eso más que todo por atacar o para defenderse del ritmo de vida que están llevando. Eso es, exacto. Durante mucho tiempo, creo yo bastante tiempo, se ha enseñado que el Dios, hay dos dioses, que hay un Dios que está en el Antiguo Testamento y un Dios que está en el Nuevo Testamento. Dios no cambia, lo que pasa es que el entendimiento de las personas no llega a comprender por qué Dios hacía esas cosas en ese tiempo. Y no es que Dios hoy día no haga cosas así. Hoy día, por ejemplo, si ustedes se preguntan, ¿quién quita la vida a alguien? ¿El diablo, el hombre o Dios? Pónganse a pensar. Solo Dios quita la vida. El diablo no puede quitar la vida, ni puede quitarle el hombre. Entonces, cuando una persona dice, pero yo he visto que tal persona, fulano tal, mató a tal persona, ¿entonces fue Dios? ¿Es una pregunta válida o no? Es una pregunta válida. El tema es así, no lo mire usted de forma física, mire de forma espiritual. ¿Dios sabe cómo va a ser la vida de una persona o no sabe? Sí sabe. ¿Sabe cómo va a terminar esa vida o no? Así es. Dios corta muchas vidas por dos razones. Hay una razón fundamental y dos razones derivadas de esa. La razón fundamental es porque todo obedece al plan de salvación. Esas naciones tuvieron que morir para que los discípulos lleguen al entendimiento de la verdad. ¿Por qué murieron esas naciones paganas? Esas naciones paganas tuvieron que fracasar porque esas naciones no estaban hechas en Dios ni para Dios, ni por Dios. Entonces tenían que fracasar y tenían que morir. Pero por otro lado, la palabra de Dios no podía ser detenida. Por eso dice la Escritura, las tinieblas intentaron pero no pudieron retener la luz. Entonces la luz se manifiesta y la palabra de Dios avanza y no puede ser detenida. Eso es por una parte. La otra razón que viene y que es derivada es que los malos Dios les puede acortar la vida y a los buenos se las puede alargar. A los que son sus hijos, eso dice la Escritura, ¿o no? Eso dice la Escritura. Entonces, pónganse a pensar ustedes. Hay algunos malos que viven muchísimo tiempo, ¿o no? Y ustedes dirían ahí, ¿por qué este malo prosperó? ¿Por qué vive tanto tiempo? ¿Y por qué aparentemente no le pasó nada? Otra vez yo miro lo físico y no entiendo. Pero si yo miro en lo espiritual, no fue por gusto. Dios hizo algo, ya sea en la vida de los discípulos o de los que habían de creer después, para que vieran a esta persona o esta persona tenía que ver con alguien. Por ejemplo, ¿por qué el rey Darío tenía que prosperar? Está escrito en la Biblia que él le dio la potestad de tener y de dominar naciones. ¿Por qué? Póngase a pensar. Cualquiera diría, oye, pero ese es un pagano, ¿no? ¿Cómo Dios le dejó a Ciro y a Darío? ¿Cómo le dejó que crecieran esos imperios de esa manera? ¿Por qué? Porque había un Daniel. Sí. Un Daniel que iba a ser levantado y iba a haber un testimonio que iba a llegar a toda la tierra. Dios está en control de todo. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Si lo vemos espiritualmente, comprendemos. Imagínese usted en este tiempo. Estamos en la época de José y ustedes se enteran que la mujer de José va a calumniar al pobre José, la mujer de Putifar va a calumniar al pobre José y lo van a meter preso. Uy, la gente hace vigilia, los que no entienden hacen vigilia para que esa mujer no se le lance encima. Ay, que no se le lance encima, Señor, que no se le lance encima, Señor, que se le lance, dice el que entiende. ¿Por qué? Porque tiene que ir a la cárcel.
Y cuando va a la cárcel muchas personas dicen, ¡ay, que salga de una vez, Señor! ¡Que salga de una vez, Señor! ¡No! Tiene que estar en la cárcel hasta que Dios cambie su corazón. Cuando su corazón cambie, Dios le envía un sueño al faraón y es suficiente para que José salga. Cuando yo miro las cosas físicamente no tengo explicación. Cuando las miro espiritualmente entiendo por qué Dios hace las cosas. Eso es lo que tengo que ver. Sobre la prosperidad de las naciones, algunas naciones, como ciertas personas, prosperarán, pero esto será un tiempo, porque sin Dios no hay prosperidad. Dice, en vano trabajan. ¿Qué cosa es? Los que edifican la casa, si Dios no edifica. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Se da cuenta? Porque la casa que es de Dios no se cae. La del hombre sí. Todas las naciones ricas y pobres perecerán. Miren ustedes cuántos imperios hay hoy en día que se visitan en ruinas. La gente paga su entrada. Va a ver los imperios y se imagina, wow, acá hubo tal cosa, pero no entiende. ¡Hubo! ¿Y qué pasó? Fracasó. ¿Dónde está? Fracasó. Y el hombre vuelve a lo mismo. Vuelve a lo mismo. Por eso, miremos espiritualmente. Lo que dice el hermano está bien. Es cierto. Pero no es que sea diferente. Dios es el mismo. Si no, el Señor hubiera dicho, miren, ese Dios no es el que es mío. No me vayan a relacionar. Pero si era precisamente Él el que había hecho todas esas cosas. Entonces no vino a cambiar a Dios ni a cambiar la palabra. Él es el mismo Dios. Sino que el entendimiento de las personas está dado a partir de sus emociones. Son muy emocionales. Dice ahí, y mató a una nación. ¡Oh! Y se siente mal. Pero es que era una nación pecadora, tenía que acabar, era como tenía que terminar, tarde o temprano iba a terminar así, ¿o no? Dios lo cortó por los discípulos. ¿Por qué destruyó Jericó? Porque había una discípula. Así es. Entonces, nosotros miremos así la historia y la palabra. Amén. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sobre el caso que habló usted al comienzo sobre los niños especiales. Sí. Para yo poder someter el versículo bíblico nomás al cual debo recurrir para poder explicar esa enseñanza que el día de hoy usted nos ha dado. Lo que pasa es que es un tema espiritual, son varios versículos, pero si te refieres a este específicamente, a ver, en Génesis 3, 17, dice, y al hombre dijo, por cuando obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y acá está, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ese es el tema. ¿Cómo es con dolor? Es el sufrimiento. ¿De dónde proviene el sufrimiento? De todos los males, de todas las enfermedades. El cuerpo enferma, la mente enferma. También enferma, por supuesto, el interior de la persona. El alma se llena de corrupción. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué sale del corazón del hombre? Las fornicaciones, el pecado, los delitos, las maldades, todas esas cosas salen del corazón del hombre. Pero cuando en ese corazón está Dios, ¿qué sale? Solamente el Mesías. Vida, no muerte, vida. Eso sale. No hay otra cosa que dar. No hay otra cosa que dar. Solo el Señor. ¿Está bien, hermano? Sí, claro, gracias. Amén. Bueno, entonces, por hoy hemos terminado. Vamos a orar para agradecer al Señor. ¿Quién quiere
despedirnos en oración. Padre Santo, Padre bueno, te honro, Dios mío, como las gracias por tu palabra, Señor, que tú nos has dado el día de hoy. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú sigas haciendo la obra que has iniciado en cada uno de nosotros, que tu palabra, Señor, siga cambiando nuestra manera de pensar, cambiando nuestras raíces, y te pedimos, Padre Santo, que cada día, Señor, tú pongas al discípulo en el campo, Señor, que tú nos des el encuentro y nosotros podamos gozarnos, Señor, de llevarle, Señor, el Evangelio que tú, Señor, has preparado, Señor. Gracias porque tenemos el privilegio, Señor, de recibir de ti, Señor, de tu entendimiento para poder disfrutar esta vida plena, Señor, sabiendo, Señor, que ya todo está hecho, Señor, y que todo, Señor, tú lo has culminado y que todas las obras son tuyas, Padre Santo. Gracias, papito lindo, porque existen muchas personas en este campo, en el mundo, Señor, que necesitan de ti. Y te damos las gracias, Señor, porque de ti tenemos paz, Señor, y tenemos gozo, aun cuando vengan los eventos en nuestras vidas, Padre Santo. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos uses, Señor, como instrumento, Señor, de tu palabra, Padre bendito. En el nombre de Jesús te pedimos también que nos lleves con bien a nuestro destino, Señor, y que tu palabra se siga cumpliendo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y todos decimos amén. Amén.